Hola mis amados hermanos, qué bendición poder estar aprendiendo una vez más sobre Cristo, Cristología, nuestra clase número 5. En la clase de hoy hablaremos sobre el nacimiento virginal de Cristo, el por qué era necesario y fundamental este proceso. Empecemos. El nacimiento virginal. ¿Por qué era importante que María fuera virgen cuando Jesús fue concebido? ¿Por qué es vital que Jesús no tuviera un padre biológico? ¿Podría Jesús haber sido Dios encarnado sin la intervención del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia no dice en forma clara por qué esto fue así, pero podemos llegar a conclusiones que se mencionarán, en esta clase. La enseñanza del nacimiento virginal de Jesús sostiene que el nacimiento de Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa en la que la Virgen María concibió un niño por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de un padre humano. El nacimiento milagroso de Cristo nos está diciendo mucho de su naturaleza. El hecho de que haya nacido de una mujer demuestra que Jesús era verdaderamente humano. El Espíritu Santo fecundó un óvulo de María y por ende se convirtió en uno de nosotros. La humanidad de Cristo o la formación del cuerpo de Cristo, sin embargo, no era precisamente igual a la nuestra. Nosotros hemos nacido de una forma original entre un hombre y una mujer. Nuestro Señor Jesucristo, no. El nacimiento virginal también está relacionado con la deidad de Cristo. Si bien es posible que la deidad se haya podido incorporar también al mundo no solo por el nacimiento virginal, este milagro de su nacimiento nos demuestra la divinidad de Cristo y la humanidad también de Cristo. La anunciación del ángel Gabriel a María, cuando le dijo que concebiría en su vientre un hijo que debería llamarle su nombre Jesús, ésta queda totalmente sorprendida. Y en Lucas 1:34 ella responde: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto en un sentido conyugal. Otra versión de la Biblia dice que ella dijo: ¿cómo? Si soy virgen. Y la respuesta del ángel Gabriel a María tiene un significado decisivo para nuestro entendimiento del nacimiento virginal. Él le dice en Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué nació Jesús de una virgen? Primero hay que aclarar algo al respecto. No significa que tener relaciones íntimas dentro del matrimonio sea pecado. Dios creó la intimidad entre un hombre y una mujer no solo para asegurar la preservación de la especie, sino también para el disfrute dentro del matrimonio. Esto lo leemos en Proverbios capítulo 5, versículos del 15 al 19. Uno de los puntos de que el nacimiento de Jesús fue de esta manera, virginal, es que de un espermatozoide y un óvulo dan inicio a la vida de una nueva persona. Pero en el caso de la persona de Jesucristo, este ya existía en el seno de la Trinidad como el eterno Hijo de Dios, el preexistente, el creador de todo lo que hay. En el vientre de María, en forma milagrosa, el Espíritu Santo preparó una naturaleza humana para la segunda persona de la Trinidad, como acabamos de leer en Lucas 1:35. De modo que ese niño que se gestó en su vientre era Dios, hombre, poseyendo todos los atributos que hacen a Dios ser Dios y al hombre ser hombre. Pero como estudiamos en clases anteriores, ¿cierto? Hombre, pero sin pecado. El nacimiento virginal de Jesús
lo identificó como el Mesías según la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, que dice: Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Desde que se hizo esta profecía, los judíos habían esperado una señal en particular, la cual algunos todavía esperan. Otra razón para el nacimiento virginal es que tener un padre biológico habría anulado la deidad de Jesús. No podía haber sido el hijo de José y el hijo de Dios al mismo tiempo. Lo otro, y de mucha importancia, es que toda persona nacida del hombre o engendrada por el varón ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Hay algunos grupos religiosos que no creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. Algunos enseñan que la Virgen del texto de Isaías que leímos anteriormente se traduce como mujer joven y que en algún momento Dios creó a Jesús. Otros enseñan que Jesús era realmente hijo biológico de José, y a causa de la justicia de Jesús, Dios lo escogió para ser un profeta y le ungió con el Espíritu Santo. Otro grupo creía, incluso creen, que lo físico y lo divino no podrían coexistir, afirmando que Dios no podía habitar en un cuerpo material. Por lo tanto, Jesús solo parecía ser humano. Muchos de los grupos o personas que rechazan esta enseñanza del nacimiento virginal también rechazan la deidad de Jesús, la naturaleza pecaminosa y la inspiración de la santa palabra de Dios. Otra pregunta que se nos puede venir a la cabeza es la siguiente: si Jesús no heredó pecado, ¿qué pasó con el pecado que heredó María al momento de concebir? En la palabra de Dios no hay una explicación clara de cómo se traspasa el pecado de los padres a los hijos. Solo explica que el pecado entró por un hombre y de ahí la muerte pasó a todos. O sea, lo explica de la forma de la rebelión de Adán y Eva. Pero al estudiar el nacimiento virginal de Cristo, llegamos a la conclusión que para heredar la naturaleza pecaminosa del ser humano, se necesita de la participación de un hombre y una mujer. María participó en el propósito y planes divinos de Dios aportando un óvulo. Sin embargo, José no aportó absolutamente nada. Porque como todos sabemos, Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces, obviamente el pecado de María no pasó a la persona de Jesús cuando fue concebido porque no hubo participación masculina, en este caso de José. Algunos teólogos lo entienden de esta manera, que el pecado es pasado a través del hombre al hijo o hacia los hijos. Porque Adán era el representante de la raza humana. Entonces, de esta idea que el pecado es traspasado a través de la participación del varón. La otra idea es que el alma de una persona resulta o se autogenera en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se juntan. Entonces, esta idea es que el alma resulta de una generación espontánea en el momento que el óvulo y el espermatozoide se juntan, y que Dios equipó en su diseño perfecto que en la unión de estos dos se genere el alma, que será parte de este nuevo ser. Si ese es el caso, esta nueva alma de Jesús no se generó de la participación de José, de la manera común o habitual, ya que no hubo participación de padre y madre, sino que el Espíritu de Jesús vino a habitar en este nuevo ser.
pero junto con el espíritu de Jesús había un espíritu humano en la persona de Jesús. Como hemos estudiado, en la persona de Jesús no hubo simplemente un cuerpo humano y un espíritu divino, porque eso no es ni 100% Dios ni 100% hombre, sino que en la persona de Jesús hubo el espíritu de Jesús y también existió un espíritu humano. Y por eso que la palabra de Dios puede hablar de que Jesús crecía en sabiduría, pero Jesús como Dios no crecía en sabiduría. Entonces, ¿qué estaba creciendo en sabiduría? Su mente humana en la persona de Jesús. Hubo una mente humana y una mente divina. Un espíritu humano y un espíritu divino. Y eso es lo que lo hace a él 100% hombre, porque él tuvo un cuerpo humano y un espíritu humano. Esto para muchos parece muy extraño y muy difícil de comprender. Pero como dijo un pastor bautista, él dice así: si eres cristiano, piensa en esto. En ti ha ocurrido algo similar. Tú tienes un espíritu humano, propio de ti, de tu creación. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, tú tienes ahora la tercera persona de la Trinidad que se ha unido a ti en tu interior. Y tú tienes entonces una participación en ese otro espíritu divino junto con tu espíritu humano. Qué hermoso es esto, hermanos. Concluyendo, entonces, aquí los varios puntos del porqué del nacimiento virginal. Cabe recordar también que cuando Jesús se montó en un asno para entrar a Jerusalén, ese asno no había sido usado por nadie más anteriormente. De esa misma manera, cuando Jesús fue enterrado en una tumba que nadie había usado anteriormente. Es muy típico de Dios hacer las cosas especiales para su Hijo o para Él mismo, para de alguna forma dejar algo distintivo, que Él es distinto a todo lo que el hombre usualmente es, piensa y hace. El nacimiento virginal era de suma importancia para Jesucristo. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.